vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro encuentro, nuestras tertulias pedagógicas de los lunes. En nombre de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, les doy la bienvenida. En el día de hoy vamos a empezar haciendo una fundamentación. Vamos a empezar a hablar sobre la importancia de la enseñanza tripartita, ¿sí?, en el proceso de las matemáticas. Cuando me refiero a tripartita, me refiero a esas fuerzas de las que Steiner habló, que están relacionadas con el pensar, con el sentir y con la voluntad. ¿Cómo tenemos que involucrar estos tres aspectos en el proceso de enseñanza de las matemáticas? Entonces, ahora, pues yo creo que en términos generales, cuando nosotros preparamos una clase u organizamos algún contenido académico para nuestros estudiantes, tenemos en cuenta estos aspectos. Sin embargo, me pareció importante, empezando este trabajo que vamos a acompañarlo durante todos estos lunes hasta el último lunes del mes de noviembre, iniciar con este aspecto en nuestro encuentro, tener una imagen de cómo debemos, cuando preparamos una clase, tener en cuenta esto. Ahora, ¿cómo visualizar en nuestro trabajo diario, en nuestra clase, en nuestra preparación, que estamos fortaleciendo esos tres aspectos de los que habla Steiner, que son vitales en el desarrollo del ser humano? O sea, él dice que el ser humano lo clasifica en tres polos: el polo neurosensorial, ¿no es cierto?, que nosotros lo relacionamos con el pensar, ¿sí? Aquí tenemos el sistema rítmico y circulatorio, que nosotros lo relacionamos con el sentir, aquí en esta parte media, y en la parte inferior, nuestro sistema metabólico motor. Entonces, que lo relacionamos con la voluntad. Toda clase debe apelar a el desarrollo de estos tres aspectos. Es decir, cuando preparamos nuestra clase, debemos visualizar qué aspectos de mi clase, ¿sí?, están relacionados con el sistema metabólico motor, es decir, con la voluntad. ¿Qué aspectos de mi clase están orientados a conectar al niño con su sentir? ¿Y qué aspectos de mi clase estarían realmente dirigidos netamente al pensar? Pero cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, esto está relacionado con el septenio en el que estén. Porque si el chico está en el primer septenio de los 0 a los 7 años, nuestro trabajo deberá ser enfocado de una manera diferente de si el niño está entre los 7 y los 14 años o entre los 14 y los 21 años. Steiner menciona que para un chico que está, a un niño que está entre los 0 a los 7 años, en esa primera etapa de su vida, todas las fuerzas formadoras están encaminadas al desarrollo de ese cuerpo físico, ¿sí? Están encaminadas a fortalecer esos órganos físicos que le van a permitir realizar su actividad, que fue la que vino a hacer en este plano terrenal. Entonces, cuando todas las fuerzas están dedicadas a formar esta estructura que es el cuerpo físico, no podemos pretender que un niño en esta primera etapa tenga, digamos, se ha esforzado a utilizar esas energías para el aprendizaje netamente intelectual. Cuando hacemos eso, de alguna manera estamos debilitando el desarrollo de su otra contraparte, pues que es su cuerpo físico. Entonces, la sugerencia es que, conociendo qué es lo que está viviendo el ser humano en cada uno de los septenios, nosotros transformemos nuestra actividad pedagógica, nuestras estrategias pedagógicas, para que nos unamos a ese proceso natural de desarrollo del ser humano y él pueda de alguna manera aprender. Entonces, ¿cómo lo hacemos de los 0 a los 7 años? Si de los 0 a los 7 años todas las fuerzas están presentes en el desarrollo de este cuerpo físico y se expresa de una manera muy fuerte eso, entonces nosotros como docentes, nosotros como maestros, nosotros como padres, debemos conocer
por mencionar un ejemplo, el desarrollo de esos 4 sentidos inferiores, qué significan cada uno de ellos y de qué manera podemos fortalecerlos. El sentido vital, el sentido del tacto, el sentido del movimiento propio, el sentido del equilibrio. Estos 4 sentidos son sentidos claves, son sentidos básicos que nosotros debemos fortalecer en este primer septenio y que desde luego los podemos seguir fortaleciendo en los demás. No quiere decir que cuando ya el niño llega a los 7 años nosotros no seguimos trabajando sobre estos septenios, porque el ser humano siempre estará unido al movimiento y el movimiento es una forma, una manera, una herramienta, una estrategia para poder aprender el mundo. Pero en el primer septenio es con el cuerpo como el niño aprende, porque es justamente esas fuerzas formadoras están trabajando sobre ese cuerpo. Entonces, a través de esas vivencias que el niño hace con la naturaleza, de observar, de palpar, de evidenciar todas las posibilidades que tiene su cuerpo en el vacío, de dominarle el espacio, las alturas, las profundidades, y de sentir el peso de los objetos, qué tan livianos, qué tan suaves, qué tan ásperos. Con esa actividad que el niño hace, él está aprendiendo. Entonces, a través del hacer, a través de la voluntad, es que debemos educar en ese primer septenio. Entonces, el niño con la imitación, que es su órgano, digamos, de aprendizaje básico en este primer septenio, él aprende el mundo, él aprende lo que hace papá, él aprende lo que hace mamá, él aprende lo que hace la maestra, él aprende de manera muy sutil muchas leyes, muchas reglas que están presentes en la naturaleza con relación, por ejemplo, a las matemáticas. Él puede percibir que las plantas están organizadas de una manera muy diferente una de la otra. Y en ese proceso, aunque nosotros como adultos no le estemos enseñando a contar, no le estemos enseñando figuras geométricas, no le estamos enseñando nada que tenga que ver con física o con química, el niño está percibiendo las cualidades de la materia, está aprendiendo química pura, física pura, está dándose cuenta que la naturaleza tiene ritmos numéricos, series que se presentan en las hojas, que se presentan en las flores, que está aprendiendo del verdadero color, porque los colores son puros, colores naturales, ya sea el verde, el amarillo de una flor, o el blanco, todas esas relaciones que tiene el niño en el primer septenio son impresiones, son representaciones que él va a adquirir, de las cuales él gusta mucho porque un niño en el preescolar tiene mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha felicidad frente a esas actividades, frente al juego, y eso es la oportunidad para que él logre aprender. Entonces, el proceso se da desde la voluntad, desde el polo motor, pasando por su sistema rítmico, de su sentir, que lo llena de emoción, hasta llegar a su pensar. Y esto vuelve y hace un proceso de giro. Bueno, ahora, cuando el chico llega a los 7 años, ya claro, entramos, ya ese cuerpo físico está organizado, las fuerzas formadoras evidencian que están terminando parte de ese trabajo y lo evidencian de alguna forma, permitiendo que nosotros nos demos cuenta porque está el cambio, la segunda dentición. Cuando aparecen el cambio de dientes, su segunda dentición, es una imagen de que ya esas fuerzas formadoras están culminando su trabajo, pero no lo han terminado del todo, no lo han terminado del todo. Sin embargo, ya hay muchas fuerzas que están liberadas y que podemos orientar ahora sí a un aprendizaje diferente. Por eso, desde los 7 años a los 14 años, transformamos nuestra dinámica pedagógica y empezamos a conectar al niño con contenidos que apelan, sí, a su pensar, pero no de manera directa. No son con conceptos. Apela a su pensar, pero en el intermedio está este sistema rítmico sanguíneo mostrándonos qué es lo que tenemos que hacer. Porque en el segundo septenio, entonces, estas fuerzas se ubican, se orientan, su tarea es acabar de desarrollar ese sistema rítmico circulatorio. Entonces,
el arte, lo bello, lo bonito, lo hermoso, la armonía es el camino intermedio que encontramos entre este sistema metabólico y este sistema neurosensorial. Y aquí en el segundo septenio, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, si estamos en matemáticas, nosotros presentamos imágenes con un cuento o con una historia que primero conecte al niño con esa fantasía creadora de la que todavía es propio en él en los primeros años de la primaria. Poco a poco vamos viendo cómo ésta se va transformando, pero a través de la palabra, de hermosas narraciones, de hermosas historias, conectamos desde nuestro sentir y desde el sentir del niño, él logra crear representaciones y luego esas representaciones se van a formalizar de una manera concreta en el hacer. Entonces, por ejemplo, si estamos presentando los números, yo voy a mencionar, por ejemplo, el número 7, pero ¿cómo lo haríamos? Seguramente hay una historia muy hermosa, muy bonita, una imagen que puede ayudar. Por ejemplo, si hablamos de los colores del arco iris, si hablamos del arco iris, y el niño está conectado con ese fenómeno que puede evidenciar, que puede ver y en el cual puede encontrar esos colores de los que hablamos, y entonces se dice que el arco iris tiene 7 colores y el niño ve el arco iris y nosotros generamos experiencias para que pueda cerciorarse de que ahí está el amarillo, de que ahí está el azul, de que ahí está el rojo, que de pronto hay un naranja, que se ve que el azul se combina, de pronto sale un violeta. Todas esas conexiones anímicas que hacemos con relación al arco iris, por mencionar un ejemplo, y porque estoy hablando del número 7, primero se llenan al niño de imágenes, llenan al niño de entusiasmo. Solo después de que esa imagen, con un cuento, con una historia bien narrada, bien hermosa, pintada, porque el niño puede pintar al arco iris y sus 7 colores, o puede haber un verso que hable del arco iris. Ahora ya él tiene una representación, hay algo que está un concepto que está presente en esa imagen que se le ha dado, ¿sí? Y como estamos hablando de matemáticas, está relacionado con el número 7. Ahora después, mucho después de que ya se tiene la imagen, mucho después de que él ya tiene la representación, llega al hacer. Y cuando dice que llega al hacer es que ya puede coger el cuaderno y en el cuaderno saca la forma de ese que se conoce como número 7, pero ya eso es la parte final. Entonces, como ven, empezamos en el segundo septenio desde esta parte media, desde el sentir, y luego eso lo conectamos, el niño hace representaciones, porque siempre que damos una historia o que hacemos un cuento, que damos una imagen, hay un objetivo concreto en esa imagen, en esa historia que damos, hay un objetivo concreto. Pero ese objetivo concreto solo se plasma al final en el proceso. Partimos de la parte anímica, luego él tiene una representación y esa representación luego se concreta en un concepto. Cuando el niño dibuja el número 7, eso ya es un concepto que tiene que ver con el hacer. Ahora, este proceso continúa hasta los 14 años, a medida que el joven va creciendo, el niño va creciendo después del Rubicón, nuestro lenguaje cambia, se va tornando diferente porque ya también nos estamos acercando al final de este septenio, cerca de los 12, 13 años, pubertad, y ya empieza otra manera de comprender el mundo, y ya esas fuerzas que inicialmente estaban trabajando sobre ese sistema rítmico circulatorio ya han hecho su trabajo y más adelante se van a centrar en otras partes del cuerpo que están relacionadas con los órganos de la sexualidad, ya sean los varones o en las niñas. Y poco a poco, después de los 14, estamos libres para decir que todos los procesos de aprendizaje se pueden dar desde el polo, ¿sí?, neurosensorial, sin decir con ello que dejamos de lado la parte del sentir que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con la armonía, con la belleza y desde luego con el hacer. Porque en todo proceso pedagógico es muy importante que estas 3 partes estén.
Entonces, en el tercer septenio, después de los 14 años, encontramos que el joven ya está preparado para aprender el mundo de otra manera, que ya su cuerpo físico está plenamente organizado, terminando su faceta con la organización de todo lo relacionado con sus órganos sexuales en lo físico, y entonces ahora sí todas esas fuerzas se quedan libres, libres para que los maestros especializados, los maestros que dominan un área en particular, los especialistas puedan responder a esas necesidades naturales que van a surgir después de los 14 años. Porque después de los 14 años lo que quiere el niño es saber del mundo, pero no tanto como lo cuenta en la generalidad su maestro, sino realmente tiene preguntas profundas que quizás para el maestro de clase, por no ser su especialidad, puedan generar un poquito de dificultad, por así decirlo, pero para un maestro especialista sencillamente puede responder a todas las preguntas que surgen, puede generar el interés para que el joven siga investigando, pues porque no se trata de que es el maestro el que da todo, pero hay en él un interés de nutrir esas ganas de conocimiento, y esas ganas de conocimiento deben estar acompañadas por personas especialistas que le puedan facilitar ese trabajo. Entonces, cuando estamos en el bachillerato, seguimos aportando a nuestro trabajo pedagógico elementos artísticos, desde luego, y el hacer está presente. Pero son tres movimientos muy distintos que se dan de acuerdo a la etapa evolutiva en la que está el ser humano. Entonces, yo ahora les voy a mostrar cómo he preparado unas imágenes, muy generales, por favor, por un poquito de amor. Vamos a mirar estas imágenes que tengo aquí del ser humano y mirar cómo en esta primera etapa del preescolar, ¿sí? Entonces tenemos que, nos habla de que acá arriba está el polo neurosensorial, aquí el sistema rítmico y aquí está el metabólico motor. Y entonces en el preescolar, nuestra orientación pedagógica, cualquier contenido, cualquier cosa que sepamos que desde luego el niño va a aprender, porque el niño siempre está dispuesto a aprender, lo va a lograr a través de su sistema metabólico motor. Con todo lo que él hace e imita, pasa por su sentir, luego él aprende, aquí empieza a organizar estas representaciones que capta de la naturaleza, ¿sí? Las guarda en su memoria, porque en el primer septenio esta parte de su memoria se va a ir nutrir con todas las percepciones, con todas las representaciones que él logre tener del mundo que le rodea. Y entonces esto corresponde al polo neurosensorial, al pensar. Y cada vez que el niño recuerda esas experiencias, esto vuelve a hacer su ciclo. Vuelve a hacer su ciclo. Por esa razón nosotros vemos que, por ejemplo, los niños un día están con un juego y todos los días quieren volver a hacerlo y hacerlo y hacerlo y repetir, porque eso es algo muy característico en esta etapa de los 0 a los 7 años, ¿sí? Entonces todo lo que él hace lo llena de entusiasmo, lo llena de alegría, y él tiene representaciones y va guardando en su memoria cosas que aparentemente nosotros no alcanzamos a distinguir, que son conceptos, reglas que corresponden realmente a las ciencias naturales y a las matemáticas. Y este ciclo vuelve a dar su vuelta. De los 7 a los 14 años, el proceso empieza aquí. Nosotros trabajamos desde este polo del respiratorio circulatorio, el sistema rítmico, y entonces por eso el arte es un elemento que entra aquí como herramienta importante para el trabajo. Todo lo que le guste al niño, todo lo que le llene de amor, eso es lo que le entusiasma para poder él aprenderlo y llevarlo luego a la acción. Empieza aquí, en este polo. Todo lo que está lleno de amor, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo armónico, ¿sí? Le da el entusiasmo para aprenderlo. Y después
lo lleva a la acción y esto continúa su ciclo porque el aprendizaje siempre se da en ese sentido. Mientras que cuando estamos en el tercer septenio, aquí vemos que el joven realmente puede aprender aquello que realmente comprende y admira de manera especial a aquella persona que sabe de su tema, que es un conocedor de su tema. Y con ese tiene largas y amplias conversaciones llenas de preguntas e interrogantes que le generan la motivación, pero todo parte de este polo, le generan la motivación, lo entusiasman para hacer. Y esto vuelve a hacer su ciclo. Pero el comienzo está aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cuando tenemos nuestra clase, cuando estamos organizando nuestra clase, tener en cuenta estos aspectos? Porque es que en preparar una clase no significa únicamente ser consciente de los contenidos que vamos a dar, ¿sí? Sino que en ese cómo, yo quiero en el día de hoy dejarles siempre la pregunta, bueno, en esta clase yo tengo que enseñar potenciación. Si yo tengo que enseñar potenciación, por dar un ejemplo, ¿cómo voy a organizar mi clase para que en esa clase que yo voy a dar a los niños, y ya como es potenciación, estamos hablando de un segundo septenio, esos niños al final de la clase, de manera consciente, yo esté tranquila porque mi trabajo ha logrado permear estos tres aspectos, ¿sí? Su pensar, su sentir y su voluntad. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos hacer este ejercicio que les he mencionado con un tema en particular, que sea la potenciación. Entonces, ahora dejo abierto el espacio para que si ustedes tienen alguna pregunta, la podamos hacer y después entonces entramos con el ejemplo de la potenciación. ¿Hay alguna pregunta? Yo, maestra, no sé si me escucha bien. No te escuchamos bien, pero sí. Bueno, la pregunta es entonces yo le pediría. Jared, yo no te escucho muy bien. Si tú quieres, puedes escribirlo en el chat y yo lo leo para todos, porque yo creo que los demás tampoco escuchan muy bien. Escríbelo en el chat y yo lo leo para todos. ¿Listo? Mientras tú lo escribes, entonces podemos escuchar a algún otro compañero que tenga alguna pregunta. Escríbemelo, por favor, en el chat. Yo lo leo para todos y con mucho gusto puedo ayudar. Mientras Jared escribe su pregunta, ¿alguien más tiene alguna otra? Bueno. ¿Está todo claro? Bueno, me alegra mucho. Sí, estamos esperando entonces a que nuestra compañerita escriba su pregunta.